Hoy toca hablar de los cuidados de esta hermosa plantita que es una Echeveria subsessilis o comúnmente conocida en el mercado como Echeveria peacockii o Echeveria desmetiana. Esta plantita, si nosotros nos ponemos a observarla, de verdad que es muy bonita. Tiene una ligera capa de pruina, lo cual hace que tome unos tonos como azuladitos, muy suavecitos. Si nosotros nos ponemos a observarla con detenimiento, en la parte de las orillas de sus hojitas van a ver que incluso se le nota como un color rosadito, y al alejar la toma de la cámara pueden checar que incluso tiene ese tono apasteladito entre azul y rosita al final. Es una planta hermosa que es originaria de la zona de Tehuacán, Puebla. Es una especie pura de origen mexicano, así que pues es una planta realmente hermosa. Lo que sí deben de tomar en cuenta antes de quererla adquirir es que es una plantita de muy lento crecimiento, así que si ustedes son un poquillo desesperados o piensan que les va a crecer rápido, no. En la Echeveria subsessilis ella sí se toma su tiempo. De hecho, para que llegue a desarrollar un buen tamaño van a pasar alrededor de 2 años y medio a 3, y la roseta llega a alcanzar un diámetro de hasta aproximadamente 10 centímetros. Y yo sí me he dado cuenta que es de muy lento crecimiento, porque las que te estoy mostrando las compré muy chiquititas, estaban bastante pequeñas, como de unos 2 centímetros de diámetro, y pues ha pasado ya sus buenos 2 años para que ahora sí las veamos de este tamaño. Y además hay que considerar también que no todas se desarrollan al mismo ritmo. Estas dos que te estoy mostrando llevan prácticamente el mismo tiempo, y como puedes ver, una despegó muchísimo y la otra pues está así como entre azul y buenas noches, además de que pues tuvo algunos problemitas de cochinilla en su momento que le detuvieron bastante el crecimiento. Pues esto es para que lo tomen en cuenta cuando adquieran este tipo de queverias. En cuanto a la iluminación, como es una plantita que tiene su pruina y sobre todo este color como blanquito, aquí te voy a aconsejar lo mismo que con este tipo de plantas pruinosas que son un poquito más blancas. Si tú quieres conservar la estética al 100% de tu Echeveria subsessilis, colócala en un lugar donde reciba muy buena iluminación indirecta o luz filtrada, y con eso nosotros vamos a lograr que ella se mantenga blanquita, que no se le vea ninguna mancha. En el caso de las mías, yo en un tiempo las coloqué bajo luz filtrada, estuvieron ahí mucho tiempo, pero después tomé la decisión de sacarlas bajo la malla sombra del 50%, porque con falta de ventilación y mucho bochorno, con mucho calor, lo que sí pasa es que se puede llegar a encochinillar. Y como es medio blanquita, a veces no detectamos las cochinillas tan fácilmente hasta que ya están afectando a la planta. Y ella sí es una planta que hay que tener un poco de cuidado con este tipo de plagas, porque al hacerle las heridas para absorberle la savia, ya sea de la cochinilla o el pulgón que le estén atacando, por esas heridas a veces puede llegar a pasar que se llegue a infiltrar algún hongo y podamos llegar a tener problemas de fusarium. Así que bueno, en ese sentido sí cuídela de esas dos plagas, porque esta Echeveria es un poquito más delicada. En cuanto al riego, aquí pues es una plantita que yo le he regado casi como el grosso de mis suculentas, realmente no he visto mayor problema, y esto les va a servir mucho si ustedes preparan sustratos mayormente inorgánicos. En el caso de estas subsessilis que les estoy mostrando, las estoy regando una vez a la semana, considerando que se encuentran en el exterior, que en este momento nos encontramos en primavera, que hace bastante calor, y también que tienen un sustrato mayormente inorgánico. La mezcla en la que las tengo es de 5 partes de tepojal, 2 de tezontle, una de tierra negra, una de tierra de hoja y una de humus de lombriz. Y créanme que aquí el humus de lombriz es muy importante. Siempre que me preguntan que cómo fertilizo, más bien cómo abono a mis suculentas, de verdad que el humus de lombriz ha hecho una gran diferencia entre el antes y después de mi cultivo con este tipo de plantitas, porque yo sí he visto que les ha ayudado muchísimo a mantenerse más sanas y a crecer a muy buen ritmo. Si bien son plantas lentas, no paran de crecer, como sea, se mantiene cierto ritmo de crecimiento, y eso es muy importante para mí. Así que bueno, aquí yo les paso el tip para que vean cómo es que se han mantenido estas plantitas. En cuanto a la propagación, estas plantas, estas Echeverias, de manera silvestre, normalmente son de roseta solitaria. A veces los comportamientos cambian
cuando nosotros tenemos este tipo de plantas ya en un cultivo controlado con nosotros, proporcionándoles todo lo que necesitan y que no van a pasar por esas etapas que pasan normalmente cuando se encuentran en estado silvestre. Así que pues puede ser que si tú tienes a tu subsesilis en tu jardín, sí desarrolle o llegue a desarrollar 1 o 2 hijuelos o más. Pero si no los desarrolla, tampoco te estreses porque esto es un comportamiento normal de este tipo de plantitas, de este tipo de ekeverias. Es por ello que es más fácil que la propaguemos a través de semilla. Y recuerden que para poder hacer esto nosotros necesitamos al menos 2 ejemplares de distinta procedencia y que nos florezcan prácticamente al mismo tiempo para posteriormente poder hacer una polinización manual controlada y que tú te asegures de que el resultado de las semillas que vas a obtener sean Echeveria subsessilis y no un híbrido, ¿vale? Eso es lo más importante. También la podemos propagar por hoja, pero aquí sí tomen en cuenta que de por sí, si la planta es lenta, si ustedes la intentan propagar por hoja, en primera, tengan mucho cuidado al separarlas porque sí están un poquito como... Son de las plantas que tienen las hojas muy pegadas y pues se les puede dificultar un poco el sacarla por completo. Aquí sí les recomiendo mucho que le hidraten unos 2 o 3 días antes de que le vayan a quitar hojitas y posteriormente pues tengan mucha paciencia porque aquí sí es un volado, como puede o como no, que desarrollen la roseta y la raíz. Así que bueno, ahí ya será cuestión de que ustedes hagan las pruebas y si se aventuran, recuerden como siempre, hay que despegar más de 2 o 3 hojitas para que ustedes puedan tener una probabilidad un poco mayor de poder obtener más ejemplares de este modo. Y pues es una plantita que también nos va a florecer, solamente consideren que necesita su tiempo para que lo haga, es decir, que la planta alcance cierta madurez. En el caso de este ejemplar tiene aproximadamente como 2 años y medio y esta es la primera floración que está dando y como pueden observar pues son unas flores muy bonitas de color entre rosadito como anaranjadito, preciosas, muy bonitas estas flores y pues no solamente nos regala una vara floral, sino llega a sacar 2 o 3 o incluso puede sacar más dependiendo también de en qué condiciones la tengamos, así que pues hay que disfrutar estas hermosas floraciones que nos regala la Echeveria subsessilis. Y para finalizar, pues en cuanto a los problemas o plagas que se pueden llegar a presentar en estas echeverias, como les mencionaba al principio, cuando no tienen muy buena ventilación, pues las llega a atacar la cochinilla algodonosa y hay que tener especial cuidado en revisar tanto la parte interna de la roseta como las raíces. Si tú ves que tu Echeveria subsessilis está creciendo con las hojas un poco deformadas, que tiene como ondulaciones extrañas, ahí es donde yo te recomiendo que desplantes y revises raíces, porque a mí sí me llegó a pasar que en una Echeveria subsessilis que estaba sacando ya sus hojitas como deformes, al desplantarla encontré allí todas las cochinillas en raíz, así que también hay que darle su revisadita si es que tú estás viendo malformaciones en tu planta y si no, simplemente con estar revisando el centro de la roseta es suficiente. Y pues en la temporada de floración hay que solamente cuidarla de los pulgones, que pues ya saben que les encantan las floraciones de este tipo de plantas y pues si nada más se chupan las flores no tenemos tanto problema, pero si se comienzan a instalar ya en la planta como tal, es ahí donde nos la pueden llegar a enfermar. Como les comentaba, por este tipo de mordeduras donde les hacen esos orificios, puede llegar a colarse ese hongo, el fusarium, que es como negro, que hace que se pudran desde el centro de la planta. Así que hay que tener cuidado para que no lleguemos a ese punto, porque de ese hongo es muy difícil rescatar. Prácticamente cualquier planta la destruye, así que solamente serían los puntos a considerar. Y pues bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Realmente la Echeveria subsessilis es hermosa. Yo los invito también a que la busquen para que la tengan en su colección. No se van a arrepentir. Ya saben, sobre todo si les gustan las especies puras. Cuídense mucho. Próximamente nos volveremos a ver en otro video. Bye.